Desde el domingo pasado que hemos iniciado el tiempo del Adviento, hemos iniciado un itinerario que es de muchísima esperanza y que de hecho la característica fundamental de todo este tiempo, si lo queremos vivir de manera adecuada, es que tiene que ser un tiempo de mucha esperanza. No un tiempo de ilusiones, no un tiempo de sueños. No es un tiempo para soñar qué queremos. No es un tiempo para ilusionarnos con las cosas que deseamos. No es un tiempo para los buenos deseos. No. Es un tiempo para mirar nuestra esperanza, cómo está delante de Dios. Algún día, creo que fue el domingo pasado, les decía, porque podríamos estar enfermos de esperanza, cuando ya incluso anhelando, ilusionándonos con muchas cosas bonitas, ya no somos capaces de esperar nada ni de confiar absolutamente en Dios, bajo ninguna circunstancia. Y en este tiempo de esperanza es bueno volver sobre los textos bíblicos que nos trae a nosotros la celebración eucarística de esos días. Yo les voy a proponer a ustedes un ejercicio. Empiecen a leer los textos bíblicos desde el domingo pasado hasta el día de hoy. Hagan una lectura continua. Y ustedes van a darse cuenta de una cosa bien interesante. A través del profeta Isaías, especialmente, el Señor ha venido renovando su promesa, que de ahí es donde deriva la esperanza, deriva de las promesas de Dios y no simplemente de nuestros deseos, porque la esperanza no tiene que ver con qué es lo que yo quiero. La esperanza tiene que ver con qué es lo que Dios promete, y esas son dos cosas muy distintas. Para que ustedes allí aprendan a descubrir qué es lo que Dios promete. Y van a darse cuenta que hay una línea conductora, que es Dios hace una promesa de restauración íntegra. No es la restauración económica que a veces queremos. No es simplemente como la restauración de la familia, que es por lo que oramos. No, es una restauración íntegra de la vida. Y cuando digo íntegra, me refiero también a aquellos aspectos en los cuales de pronto nosotros nunca hemos pensado, en los cuales también Dios necesita meter mano. Porque en esas cosas pasa como cuando uno quiere hacer refacciones en su casa. Uno cree que el daño es uno y busca uno al que sabe, y el que sabe le dice a uno, el daño en su casa no es este es una consecuencia, el daño en su casa es otro. Por eso ustedes saben siempre que uno empieza a hacer arreglos en su casa, no debe contar únicamente con que es una reparación de esto, o estucar esto y pintarlo. No, que muchas veces sale algo que hay que romper para poderlo arreglar desde dentro, desde su estructura. A veces nosotros creemos con el Señor que se trata simplemente de manera estética, arregla aquello que nosotros creemos que está dañado. Que está dañada nuestra economía. Y entonces mucha gente empieza a predicar, hoy vamos a hacer oración por la restauración económica y por la prosperidad. Vamos entonces a ver si esa restauración nos va a traer a nosotros plata, porque plata es lo que necesitamos. Y resulta que el Señor nos va mostrando a nosotros otra cosa, y nos dice, el problema tuyo no es que te falte dinero, porque podrías tener mucho dinero, pero aún así ni siquiera sabes manejarlo. Y por eso, por mucho dinero que te dé, vas a tener una vena rota, que el dinero nunca te va a alcanzar y nunca vas a arreglar tu economía, porque el problema tuyo no es de dinero, sino de administración, de despilfarro y de maldecir el dinero que llega a tus manos. Fíjense que esas son las cosas que uno tiene que ponerse a pensar. Y en esa línea conductora del profeta Isaías, el Señor nos dice que esa restauración viene a través de un vástago, viene a través de un descendiente, de una mujer, un descendiente que restaurará la nación, un descendiente que restaurará el corazón, un descendiente que hará que nosotros volvamos nuestro corazón a Él, un descendiente que nos llevará a la conversión, un descendiente que sea el que nos ponga de cara a Dios. Ese descendiente ya nosotros sabemos justamente que es la persona de Jesús. Ayer el profeta Isaías nos decía que el Señor convertiría el Líbano en un vergel
y el vergel en un bosque. Y yo les decía, es el proceso de restauración que Dios va haciendo paulatinamente. Pero la pregunta ahora es, ese proceso de restauración, ¿cuál es su máxima expresión? ¿Cuándo, cómo sabe uno que Dios ha restaurado nuestra vida íntegramente? Por un signo muy importante, y es el signo del perdón en doble vía. El perdón que Él nos da a nosotros y el perdón que nosotros ofrecemos a los demás. Yo voy a hacer aquí un paréntesis que me parece necesario. Algunas personas, para excusarse y no perdonar, suelen decir esto: es que yo no perdono, el único que perdona es Dios. La persona que utiliza esa frase desconoce la Sagrada Escritura y le está sacando el quite a su deber de perdonar. Porque Dios sí perdona, pero nosotros también. Y ese es el gran reto que tenemos. Porque allí, justamente en eso, es en lo que nosotros podemos parecernos a Dios, ser semejantes a Dios, en nuestra capacidad para saber perdonar. Si usted dice que usted no perdona porque solo Dios perdona, usted lo que está diciendo es: yo no te voy a perdonar, y le está haciendo el saque a la responsabilidad cristiana de hacerlo. Si usted quiere en su vida restauración íntegra, el perdón es una cosa necesaria. Primero, experimentar de parte de Dios el perdón hacia usted. Pero para eso necesita reconocer que necesita ese perdón. Si usted no reconoce que necesita ese perdón, no va a ser perdonado nunca, porque usted ha puesto el impedimento. Pero también reconocer que nosotros estamos llamados por Dios a perdonar, que es una de las grandes insistencias de Jesús, y lo enseña precisamente en el Padre Nuestro, cuando dice: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese proceso de restauración, de transformación, toca tan profundamente la estructura de nuestra personalidad que nos hace capaces de dar una cosa que humanamente no somos capaces de dar, y es el perdón humano. Porque no crean ustedes que el perdón surge o brota sencillamente como hierba silvestre y que eso crece de manera silvestre. El perdón no crece silvestre, el perdón es sembrado, y el perdón hay que cuidarlo, y el perdón hay que alimentarlo para que pueda crecer como un árbol robusto y que produzca fruto. De resto no, usted no puede pensar que el perdón es monte y que eso brota así porque sí, y que ya yo te perdono y punto. No, necesita mucho cuidado y necesita siembra. Y miren cómo lo dice el Señor hoy a través del profeta Isaías en el capítulo 30. Dice: el Señor Dios se apiadará de ti al oír tu gemido, y Él te responderá. Y dice más adelante: la luz de la luna será como la luz del sol. La luz del sol será 7 veces mayor cuando el Señor cure la herida de su pueblo y cure la llaga de sus golpes. ¿Qué es el resplandecimiento? ¿Qué es esa luna que brilla? ¿Y qué es ese sol que brilla 7 veces más todavía? Es el efecto que produce de parte de Dios la restauración en la vida de una persona, porque dice: esta luna brillará como el sol, y el sol será 7 veces mayor. Cuando el Señor cure la herida de su pueblo y cure la llaga de sus golpes. Es decir, cuando el Señor Dios, a través de su vástago, de su descendiente, su Hijo, perdone nuestros pecados. Perdonar nuestros pecados es eso, es curar las heridas y las llagas de los golpes. Porque las heridas y las llagas de los golpes son las consecuencias del pecado. Y cuando eso sane, es porque el pecado ha empezado un proceso también de sanación a través del perdón de Dios.
Y ese día en que nosotros seamos restaurados, nuestra vida volverá a brillar. Y ahí sí diremos, ahora sí entiendo lo que significa ser restaurados. Porque una persona incapacitada para perdonar, o que al mismo tiempo no ha sido capaz de buscar en Dios el perdón a sus pecados, es una persona que vive en tinieblas permanente, que vive en oscuridad, y su vida es muy opaca, su vida es muy triste. El pecado opaca la vida, el pecado entristece la vida, el pecado nos da a nosotros una existencia muy sombría y no nos permite nunca levantar la cabeza, sino que nos mantiene siempre como la cabeza enterrada en el suelo. Y acuérdense que también el Señor nos dice, cuando el Señor está cerca, cuando el Hijo del Hombre se presente, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Y eso es un signo de que hemos experimentado de parte de Dios el perdón, pero que también hemos sido capaces de liberarnos a través del perdón. Miren, las cosas auténticas de la Navidad, los verdaderos regalos de la Navidad, no cuestan dinero, ni vienen empacados en bolsa de regalo. Llega un instante en que uno como adulto entiende que la verdadera Navidad no vale plata y que lo que uno realmente requiere y necesita es otra cosa totalmente distinta. Más allá de tener la familia completa, más allá de tener salud, más allá de tener una economía estable, se trata de que uno pueda hacer una transición navideña y el paso de un año al otro mediante la experiencia liberadora, primero, de haber experimentado el perdón de Dios, y segundo, de haber sido capaces de perdonar de todo corazón. Porque cuando usted es perdonado, Dios cura sus llagas, venda sus heridas. Y cuando usted perdona pecados, cura las llagas, o cuando usted perdona ofensas, cura las llagas y venda las heridas. Por eso, la persona que está dispuesta a perdonar nunca anda destapando ni llagas ni heridas de la otra persona, recordándole permanentemente sobre qué fue lo que le perdonó. Aquí se trata de curar, vendar, no de quitar la venda, no de estar cada rato azotándole y dándole duro sobre la llaga y sobre la herida para lastimarlo y que te duele y que nunca lo olvides. Que nunca olvides que yo fui magnánimo, generoso contigo, bondadoso contigo y que te perdoné. Deberías arrodillarte delante de mí porque te perdoné. Deberías darme gracias porque te perdoné. Porque hay gente que quiere vivir esa experiencia como que deberías humillarte siempre delante de mí porque te perdoné algo imperdonable. Y por eso hay personas que supuestamente han perdonado a otro, pero constantemente le recuerdan aquello sobre lo que supuestamente le perdonó. Acuérdate que cuando pasó tal cosa yo te perdoné a ti. Acuérdate que cuando hiciste aquello yo decidí perdonarte. Acuérdate, vea hermano, o usted cura llagas o es de los que agudiza las llagas. O usted es de los que sana o usted es de los que hiere más. Hay gente que sabe herir y hay gente que sabe sanar. Solo los que sanan son los que perdonan. Los que no sanan, sino que hieren, ni son perdonados, ni son capaces de perdonar. Usted quiere restauración en su vida, deje de andar pensando en la economía, deje de andar pensando en la plata, que por ahí Dios no va a empezar. Dios no va a empezar sanando su bolsillo, sino sanando su corazón. Porque si usted no tiene el corazón sano, puede tener el bolsillo tapado de plata, que igual como le viene, se le va. Y nunca va a tener dinero y va a creer siempre que anda enfermo de plata. Nosotros no andamos enfermos de dinero. Nuestras enfermedades provienen y son del corazón. Y allí es donde uno empieza a experimentar lo que es verdaderamente una quiebra económica. Porque las quiebras económicas son quiebras emocionales y son quiebras afectivas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y mira a ver qué es lo que va a pedir en esta Navidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.